Hola, hola, buenas tardes a todos nuevamente. Soy Alexis Murillo, mentor de INMUCA, y hoy estamos en el segundo día de nuestra jornada en Biología Tumoral e Investigación en Cáncer. Hoy tenemos un grupo diferente de investigadores que van a comentar más sobre los diferentes trabajos de investigación realizados en torno al microambiente tumoral. Tenemos 5 presentaciones plenarias y luego 2 presentaciones breves, que ya a lo largo de la sesión las iremos desarrollando. Sin más, me gustaría dar solo algunos mensajes breves antes de pasar la moderación a mi colega Ober Marín. Me gustaría comentar que vamos a pasar una lista de asistencia, ¿no? Consideren que este es un requerimiento para la certificación, entonces, por favor, cada vez que vean el link de asistencia, es un formulario breve, por favor, llénenlo, y luego ya esto va a formar parte de un registro que nosotros tenemos que hacer internamente. Y siempre mencionando que este evento se rige bajo el código de conducta de Omics. Nosotros ya hemos mandado este código de conducta, son una serie de reglas un tanto simples y de buenas prácticas en eventos y otras actividades científicas, pero que también las compartiremos por aquí por el chat para quien no la haya recibido por correo. Ok, entonces, muchas gracias nuevamente por estar aquí, gracias por la acogida de ayer, gracias por las inscripciones y las grandes discusiones que se dieron a lo largo de las diferentes charlas. Hoy tenemos más, y para comenzar, me gustaría pasarle la voz a aquí mi colega Ober Marín. Ober, ¿estás por ahí? Sí. Sí, bueno, gracias Alexis. Bueno, soy Ober Marín Sánchez, mentor de INMUCA, y es grato tener el día de hoy a Jacqueline Valverde. Tuve la oportunidad de compartir aulas con ella en algunos cursos en la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos, y la verdad es muy importante, Jacqueline, sinceramente, contar con tu participación en este evento. Bueno, pasaremos a la presentación formal para no extender más el tiempo y poder escuchar tu disertación. Jacqueline Valverde Villegas es bióloga genetista y biotecnóloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas Mayor de San Marcos. La doctora Valverde Villegas es investigadora en el área de inmunogenética. Realizó su doctorado en Brasil, donde a través de sus diferentes trabajos identificó factores genéticos e inmunológicos que influyen en la susceptibilidad y progresión de la enfermedad en individuos VIH positivos. En Francia, como postdoc, continuó a contribuir en el área de VIH y además tuvo una experiencia importante en la industria, trabajando en proyectos de inflamación para Avivax S.A. Actualmente, la doctora Valverde Villegas se encuentra en Inglaterra, en el Instituto Sanger, donde investiga la respuesta inmunológica y la relación de las mutaciones germinales y somáticas en individuos altamente susceptibles a desarrollar cáncer. Sin más, Jacqueline, por favor, adelante. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Ober, por la presentación y por la invitación. Es muy grato estar aquí esta tarde, compartir con ustedes un poco, ¿no?, de esta nueva aventura que he comenzado hace casi un año aquí en Inglaterra, pero también a lo largo de mi charla voy a compartir con ustedes un poco más, ¿no?, de la experiencia pasada, ¿no?, y cómo esto también me ha traído al área del cáncer, ¿no?, porque si bien Ober estaba mencionando, pues antes yo trabajé por muchos años en el área del VIH, tratando de entender estos factores genéticos del hospedero. Y con esto, en realidad, quiero hacer primero una presentación así de un slide, porque creo que también estos espacios son importantes para dar a conocernos nosotros, ¿no?, que estamos ya un poquito somos un poquito más grandes, ¿no?, y compartir lo que hemos venido aprendiendo, experimentando, ¿no?, con los estudiantes, para ver cómo ellos también puedan de repente inspirarse, ¿no?, en nuestras experiencias. Yo he venido trabajando durante mi maestría, mi doctorado y mi primer postdoc en Francia, en el área del VIH, ¿no?, y como había mencionado, pues, Ober, mi principal objetivo fue tratar de identificar diferentes factores genéticos del hospedero, ¿no?, que están asociados con la susceptibilidad a infección al VIH, pero también a la progresión de la enfermedad, ¿no?, porque nosotros montamos una cohorte muy interesante de estos individuos
VIH positivos, ¿no? Y identificamos cómo ellos, pues, por estos factores genéticos responden de una manera diferente, pero también tuvimos la oportunidad de poder tener esta cohorte a lo largo del tiempo, ¿no? Hacer el seguimiento antes y después del tratamiento. Y eso también abrió oportunidades para poder identificar biomarcadores de inflamación, ¿no? Y nuestro trabajo justo encajó en esa época en la que se fueron modificando los reglamentos para iniciar el tratamiento de los antirretrovirales, ¿no? En esa época donde varias evidencias, incluido la nuestra también, indicaba de que mucho más antes los individuos VIH positivos eran identificados con el VIH y también al mismo tiempo eran tratados, pues el impacto de esta inflamación iba a verse, iba a impactar, iba a verse, digamos, ¿no? Más controlada, mejor controlada a lo largo del tiempo. Si el individuo no iniciaba inmediatamente el tratamiento o era diagnosticado tardíamente, pues lamentablemente esta inflamación iba a ser persistente, inclusive aún con el tratamiento. Y ahí fue donde yo me interesé mucho más por ese aspecto de la inflamación y también tratar de entender, ¿no?, cómo esta se relaciona a nivel sistémico con las células inmunológicas. ¿Por qué? Porque esta inflamación persistente, pues a lo largo del tiempo va a dar origen a diferentes enfermedades, como lo habíamos visto en el contexto del VIH. Desarrollan pues diferentes enfermedades, diabetes, enfermedades neurodegenerativas y también diferentes tipos de cáncer. Y fue así como yo uniendo diferentes piezas en relación a este tema de los factores genéticos, la respuesta inmunológica y la inflamación, pues me llevan a esta curiosidad de poder traer esto en el contexto del cáncer. Pero también hubo un factor personal, ya dentro de mi vida, que me dije en algún momento, me cuestioné y dije, bueno, quiero contribuir en el área del cáncer con estos conocimientos que he venido adquiriendo en los últimos años de mi carrera profesional. Así que me lancé a la aventura de buscar oportunidades dentro del área del cáncer y encontré la oportunidad aquí en Inglaterra. Hace un año que yo vengo me adaptando a un nuevo país y bueno, pues aprovechando las oportunidades que tenemos aquí. Y quería mencionar esto porque si en algún momento ustedes pues quieren hacer una visita, un entrenamiento o algo, que sepan que aquí el Instituto Sanger cuenta con diferentes tipos de programas para estudiantes, para trabajar, ¿no? Hoy en día a nivel de computación, ¿no?, que es lo que hacemos más en Sanger, porque manejamos grandes datos, ¿no?, genómicos, entonces es una gran oportunidad y ellos pues siempre están ofreciendo estas oportunidades para estudiantes, ¿no?, que vengan a pasar un tiempo aquí. Y bueno, pues yo aprovecho esta oportunidad para decirles, ¿no?, esto y también mostrarles lo que estoy realizando aquí. Si ustedes tienen algún tipo de interés, pues me contactan y yo feliz de poder ayudarlos. Bueno, ahora sí, voy a introducir el proyecto que vengo realizando aquí en Sanger. Yo trabajo en el programa Cancer, Aging and Somatic Mutations, porque básicamente en el programa lo que hacemos es tratar de identificar diferentes mutaciones somáticas que están asociadas con el envejecimiento y también con el cáncer. Mi proyecto está dirigido a tratar de entender mejor el aspecto de cómo es que mutaciones germinales, ¿no?, mutaciones con las que nosotros nacemos, van a estar asociadas, digamos, con mutaciones somáticas, ¿no?, que son las mutaciones que nosotros adquirimos a lo largo de nuestra vida, y estas pues van a gatillar a lo largo de la vida de las personas a desarrollar un cáncer, ¿no? Pero esto no solamente es en el contexto genético, ¿no?, sino que tenemos también el contexto, digamos, del ambiente, ¿no? Y en este caso yo también vengo a traer ese factor que yo les hablaba al inicio, que era de la inflamación, ¿no? Lo que yo busco es tratar de entender cómo es que estos individuos, ¿no?, a la edad tienen un espectro, que lo voy a mencionar más adelante,
de edad, ¿no? Que desde la niñez, en la juventud y en la adultez vienen desarrollando diferentes tipos de cáncer y varios cánceres al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una alta susceptibilidad genética, ¿no? Pero también este gatillamiento, ¿no? Este desarrollo de este cáncer no solamente es por la parte genética, sino porque también los factores externos como la exposición a cancerígenos, a los virus, ¿no? Y la misma inflamación también son factores que se suman. Bueno, aquí, por ejemplo, yo les traigo este plot, ¿no? Esta es una figura muy interesante, ¿no? Que fue publicada. Discúlpame, sí. Jacqueline, discúlpame que te interrumpa. Bueno, estamos viendo el PowerPoint, pero no estamos viendo modo presentación. De repente, si lo puedes poner abajo en modo presentación, abajo o F5 de repente para que se vea más grande. Discúlpala. Perdón, sí. No, no te preocupes. ¿Es aquí? Ahí lo abajo. Entonces no estoy bueno. Ahí, ahora sí. Perfecto. ¿Sí? Bueno, no, se movió. De repente no se puede, de repente si lo haces más chiquito esas pestañas de la izquierda para que se vea más grande la presentación sería bien, pero igual se ve. Bueno, sí se ve bien, pero de todas maneras continúa nada más, Jacqueline, no te preocupes. Se ve bien, te entendemos, te seguimos, te escuchamos y entendemos. Quiero ver si este de repente es... Nada, acá yo lo tengo en pantalla completa. Y de repente hay que parar de compartir y compartir, porque ahora se está compartiendo el PowerPoint de edición, no la presentación, ¿no? Es eso. A ver. De repente... Y de repente compartir la pantalla completa, la presentación, no el PPT, ¿no? Claro. ¿Lo ven ahí completo? No, pero como el anterior estaba más grande, ¿no? Yo creo que para no distraer y no tampoco ver los detalles, yo creo que podemos continuar nada más. Se veía un poco pequeño antes, ahora se ve un poco más grande. Pero te seguimos. Entire screen. Tal vez es esto, pero no veo aquí la presentación. O de repente, si no comparte la presentación, la mandamos, lo mostramos por aquí. No sé si queda mejor. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Ahora lo ven completo. De repente. Sí, a ver, intenta pasar un ahora atrás. sí. Ahora sí. Ahora, a ver, intenta avanzar, a ver si avanza. Para abajo, para arriba, con las flechitas de tu teclado. Bien, pero se ve bien ahora. Gracias. Ahora sí, perfecto. Perfecto, puedes regresar. Ay, disculpen, chicos. Bueno, No te preocupes. Retomando la presentación, les estaba mostrando este plot, ¿no? Que fue publicado en Nature en el 2014. Muy interesante porque los autores aquí muestran, ¿no? De que, por ejemplo, aquí tenemos a los genes de supresores de tumores, ¿no? Más significativos, ¿no? Que se encuentran aquí, altamente asociados con diferentes tipos de cáncer. Bueno, estos autores identificaron estos genes cuando analizaron el exoma completo de cerca de 5.000 tumores en diferentes 25 tipos de cáncer, ¿no? Y aquí ellos encuentran, ¿no? De que estos 3 genes que aparecen aquí fueron los más significativos cuando se analizaron a través de todos los tumores, pero también fueron altamente asociados significativamente por tumor type, ¿no? Por tumor específico. Y podemos observar siempre al TP53, ustedes están probablemente familiarizados, ¿no? Con este gen supresor de tumores, ¿no? Y el PTEN, ¿no?
que también es una fosfatasa, ¿no? Que va a activar una vía de señalización para controlar, ¿no? También la división celular, y está bastante relacionado también con este PIK3CA, ¿no? Estos genes, las mutaciones en estos genes se han encontrado bastante en diferentes tumores, ¿ya? Y cabe resaltar de que estas mutaciones son mutaciones somáticas, ¿no? Que como les había mencionado, mutaciones somáticas son las mutaciones que se vienen adquiriendo, ¿no? Después del nacimiento. Pero hay individuos que nacen con mutaciones en estos genes. Entonces, infelizmente estos individuos pues van a tener que lidiar a lo largo de su vida, ¿no? Con el surgimiento, ¿no? De diferentes tipos de cáncer. Infelizmente, porque estos genes son primordiales para la estabilidad del genoma, para la replicación de la célula, para la diferenciación de la célula, para diferentes vías del metabolismo, y también está asociado también con la respuesta inmunológica. En ese contexto les voy a hablar un poquito más, porque yo vengo trayendo un poco más de ese entendimiento, ¿no? Del papel inmunológico de estos genes, ¿no? De las mutaciones en estos genes, ¿no? En estos individuos. Cuando digo de estos individuos, me refiero a los individuos que son clasificados con Li-Fraumeni síndrome y con el hemartoma, síndrome de tumor hemartoma. No sé si esa será la traducción. Pero son individuos raros, se les dice son cánceres raros porque, bueno, la incidencia es baja, ¿no? Dependiendo de la región. Y infelizmente, pues estos individuos tienen diferentes mutaciones, ¿no? Tanto en el TP53 como en el PTEN. Y dependiendo dónde va a estar la mutación en el gen, pues algunos van a ser más agresivos que otros, ¿no? También, como les había mencionado, pues esto también va a depender de la edad, ¿no? Que va a venir desde la niñez, la adolescencia y la juventud. En el caso del Li-Fraumeni síndrome se encuentra, por ejemplo, a la edad de 25 años, las mujeres específicamente comienzan a tener una alta incidencia de cáncer de seno. Hasta hace poco se ha identificado también ya niños que comienzan a desarrollar el hamartoma tumor, ¿no? Son individuos que tienen loss of function, ¿no? La pérdida de función de este gen, ¿no? Y que los lleva a tener una alta penetrancia y infelizmente comienzan a desarrollar diferentes tipos de cáncer en una edad muy temprana. Son casos muy sensibles y bueno, allí en mi grupo tenemos pues un proyecto grande en donde se está tratando de identificar mutaciones somáticas en diferentes tejidos tumorales de estos individuos. Y bueno, yo vengo a traer este brazo de la respuesta inmunológica, ¿no? Tratar de entender cómo es que estas mutaciones en estos genes están modulando la respuesta inmunológica en estos individuos altamente susceptibles, ¿no? Es algo que ya se ha observado en el modelo animal. Se ha observado que existe algún tipo de inmunodesregulación. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros podemos ver aquí en esta figura que, por ejemplo, el PTEN, como les había mencionado, es un gen de supresor de tumores muy importante para la estabilidad del cromosoma, ¿no? Del reparo del ADN, pero también como proteína se encuentra no solamente en el núcleo, sino también está en el citoplasma, ¿no? Y como está en el citoplasma, pues va a tener también un papel muy importante. Y aquí podemos ver de que, por ejemplo, está regulando negativamente por ejemplo, aquí podemos ver al factor NF-kappa beta, ¿no? Que es un factor de transcripción muy importante en la señalización de diferentes factores de transcripción para la inflamación. El NF-kappa beta es muy importante en el contexto de la respuesta inmunológica. Entonces,
desde este punto de vista, no se ha investigado muy a fondo el papel de estas mutaciones, tanto en el TP53 como en el PTEN. Y específicamente en estos tipos de cánceres raros, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos abriendo, bueno, yo he venido a traer un poco más, ¿no?, de inquietudes, ¿no?, para tratar de entender mejor esto, porque tenemos individuos que todavía no han desarrollado el cáncer, ¿no? Entonces, es muy interesante tratar de ver esto, el precáncer, ¿no?, cómo es que está haciendo esta respuesta inmunológica antes del aparecimiento del cáncer. Bueno, les había mencionado, vengo a traer este punto de vista de ver la respuesta inmunológica, y para esto, bueno, para mí es importante verlo desde un punto de vista sistémico. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí, por ejemplo, en el sistema nosotros tenemos diferentes factores externos, ¿no? Tenemos los virus que nos acompañan, que viven con nosotros, que vienen, se quedan, a veces se van, ¿no? Y que generan esta inflamación también, ¿no? Y esta inflamación es importante en algunos casos, ¿no? Porque tenemos que tener una inflamación a bajo nivel para poder nosotros diferenciar células, como por ejemplo las células madre, ¿no?, que son las que dan origen a los diferentes tipos de células que tenemos en la sangre, a las células inmunológicas, ¿no? Entonces, estas células hematopoyéticas, que les llamamos células madre, son células que van a tener que recibir en algún punto de nuestras vidas esos estímulos externos para que puedan desarrollar estas células que van a tener un papel específico, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos en una condición homeostática, ¿no?, donde no hay ningún tipo de señal, tenemos aquí estas células hematopoyéticas, por ejemplo, la médula ósea, ¿no?, pero que también están presentes en la sangre y que, bueno, no tienen ninguna señal y por lo tanto, bueno, su proporción está más o menos, tienen una cierta relación con las células inmunológicas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que, por ejemplo, si recibimos una respuesta inflamatoria, estas células hematopoyéticas van a comenzar a diferenciarse, ¿no? Es muy importante en este contexto la inflamación. Y aquí vamos a ver de que estas células hematopoyéticas van a comenzar a tener una cierta identidad, ¿no? A desarrollar diferentes tipos de células del sistema inmunológico. ¿Y esto por qué es importante? ¿No? Porque cuando nosotros tenemos esta idea de números y de frecuencias en el sistema, ¿no?, en este caso en la sangre, esto nos va a decir mucho de la condición del individuo, ¿no? Por ejemplo, en el contexto del VIH, nosotros cuando éramos capaces de cuantificar algunas células con 2 o 3 marcadores, era suficiente para poder saber cuál era la situación del individuo, ¿no? Por ejemplo, en el contexto del VIH, lo más importante fue saber sus números de linfocitos CD4, ¿no? Si sabíamos que los números de CD4 estaban por debajo de 200, decíamos, no, este individuo pues está inmunodeficiente y necesita entrar al tratamiento. Después, nosotros teníamos más la capacidad de poder caracterizar otros tipos de células y comenzábamos a ver, por ejemplo, las células T regulatorias, que son células que de alguna forma van a hacer la respuesta antiinflamatoria, ¿no? Que va a estar siempre asociada con la respuesta de TH17, que sería la respuesta proinflamatoria. Entonces, como que las dos células, el ratio, ¿no?, de estas dos células nos va a decir si el individuo pues está inmunosuprimido o está altamente con una respuesta inflamatoria. Después se comenzaron a caracterizar otros tipos de moléculas, por ejemplo, en los linfocitos CD4, donde nosotros podemos identificar que el PD-1, por ejemplo, que es un marcador de inmunosupresión, nos puede dar una información de algún tipo de intervención de inmunoterapia, ¿no?, que ya han surgido en los últimos años. Entonces, números básicos,
¿no? Eran muy importantes o siguen siendo muy importantes para poder identificar la condición de un individuo y poder estratificarlo y poder intervenirlo inmediatamente, ¿no? Antes de que la situación empeore. En los últimos años, ya cuando, bueno, pues yo había terminado de repente el doctorado, comenzaron a surgir nuevas tecnologías de poder hacer una caracterización más amplia del sistema inmunológico, ¿no? Y en los últimos años, pues hemos tenido acceso a nuevas tecnologías, como por ejemplo, la citometría de flujo de masa o de spectrum cytometry, que ya nos permiten utilizar marcadores, pues más de 20, 30, hasta 50 marcadores, y eso ya nos permite tener, pues, un perfil de subpoblaciones de linfocitos, de B-cells, de monocitos, etcétera, etcétera, ¿no? Con la finalidad de poder hacer este inmunofenotyping, ¿no? Y poder tener un mejor entendimiento en diferentes, digamos, respuestas, tanto la adaptativa como la innata y la humoral también, ¿no? Que nos pueda dar más información. Pero también estas tecnologías nos han traído la ventaja de poder no solamente hacer el inmunofenotipaje de los individuos, sino también que nos permiten hacer el aislamiento de estas células, ¿no? El sorting. Y si antes, pues, cuando estaba haciendo el doctorado, yo podía sortear una población celular por vez, pues hoy en día podemos sortear hasta 6 células, 6 tipos de células por vez. Y eso nos permite, pues, hacer otros, ¿no? Enfoques, o sea, aislar nuestra célula, pues hacer el transcriptomic, ¿no? Y hacer también el secuenciamiento total, si es posible, ¿no? De estas células únicas. Todo con el objetivo, ¿no? De poder, primero, con el inmunofenotipaje, pues hacer el monitoreo de estos individuos, ¿no? Y pues hacer la estratificación y encontrar medidas, ¿no? De inmunoterapias. Esto es más o menos lo que yo vengo realizando hoy en día en Sanger. Para empezar, bueno, estoy con diferentes capas, ¿no? Para tratar de entender mejor la respuesta inmunológica a nivel celular y molecular en estos individuos. Estamos colectando, porque bueno, esto es un trabajo de equipo, ¿no? 30 ml de sangre de estos individuos, y con estos 30 ml de sangre me permite pues hacer el fenotipaje, el inmunofenotipaje, tanto de células inmunológicas como de las células hematopoyéticas de estos individuos. Al mismo tiempo estoy colectando el plasma para poder cuantificar proteínas, ¿no? Como citoquinas, ¿no? Para poder tratar de entender el contexto inflamatorio también en estos individuos. Y también estoy sorteando células específicas, tanto del sistema innato, del sistema inmune innato como adaptativo, y algunas células hematopoyéticas, para poder ver tanto el transcriptomic, ¿no? Cómo es que me da, si es que consigo identificar algunos signatures, ¿no? Señales de immunodysregulation en estas células, y así también cómo hacer el secuenciamiento de estas células para poder ver cómo es que estas mutaciones germinales se relacionan con las mutaciones somáticas en estos individuos, ¿no? Porque definitivamente lo que se ha visto es de que la penetrancia no solamente va a estar dada por estas diferentes mutaciones germinales con la que ya nacen estos individuos, sino que también con estas mutaciones somáticas con las cuales ellos van a ir adquiriendo a lo largo de sus vidas. Y bueno, con esto mis objetivos es, primero, hacer este inmunoprofiling, inmunofenotipaje de estos individuos, ¿no? ¿Por qué? Porque tener primero, esta figura general de qué es lo que está pasando en el sistema, me permite hacer un monitoreo, ¿no? De cómo está yendo sus niveles de diferentes células inmunológicas. Y luego, pues, tratar de identificar estas células inmunológicas, qué es lo que está pasando a nivel transcriptómico, si tienen algún tipo de inmunodesregulación,
tratar de identificar estas células claves, digamos, ¿no? Para poder después hacer un planteamiento de fármacos contra estas células o encontrar medidas, ¿no? De cómo prevenir digamos, ¿no? La inmunodeficiencia, ¿no? Que es algo que yo he venido observando que existe en estos individuos. Bueno, básicamente esta es la figura general que tengo en el proyecto, y uno de los primeros pasos que yo he venido trabajando en los últimos meses ha sido justamente en el diseño y en la implementación, ¿no? De este panel utilizando citometría de Spectrum Cytometry, ¿no? Que es la que me permite utilizar 30 a 40 marcadores. Bueno, yo he sido un poco más humilde y estoy utilizando 24 marcadores para poder cuantificar diferentes células del sistema inmunológico y estas células hematopoyéticas. Entonces estoy utilizando estos 24 marcadores y más o menos me permite pues caracterizar aproximadamente 50 subpoblaciones de estas células, ¿no? Que están a diferentes niveles de la respuesta innata, la respuesta adaptativa y también, bueno, de estas células hematopoyéticas. Porque lo que yo quiero es ver cuál es esta relación, ¿no? Y además también estoy bastante interesada en sortear estas células hematopoyéticas para ver cómo estas se ven afectadas por el efecto de estas mutaciones germinales con las mutaciones somáticas. Y bueno, yo estoy utilizando básicamente estos dos instrumentos porque este de acá me permite hacer el sorting, me permite hacer el aislamiento de estas células, que son células con las cuales yo quiero identificar a nivel molecular, qué es lo que está pasando con ellas, ¿no? Por causa de las mutaciones, y este instrumento de aquí que me permite hacer el fenotipaje y que es accesible para el monitoreo clínico. Vale decir, si es que yo consigo identificar realmente que algunas de estas poblaciones está asociado fuertemente con el desenvolvimiento del cáncer en estos individuos, pues este panel se puede implementar en la rutina clínica y tratar de monitorear a estos individuos a tiempo, ¿no? Porque como les había mencionado, muchos de ellos todavía no han desarrollado el cáncer. Bueno, esto de aquí yo lo había puesto al último. Esto de acá es simplemente el desarrollo del panel, en donde yo he venido haciendo pues el gating strategy de las diferentes poblaciones, tanto de los linfocitos, ¿no? Diferentes tipos de linfocitos. Nosotros tenemos los linfocitos CD4, tenemos, por ejemplo, los naive, tenemos los effector memory, los de transición. Estoy tratando de hacer este tipo de subfenotipaje por cada tipo de célula que me representa, digamos, la que sería que me va a dar más respuestas, ¿no? Porque les había mencionado hace un momento que en el modelo animal habían encontrado que en estos individuos parece ser de que hay una inmunosupresión. Entonces me interesa en ese sentido comenzar un poco más con las células CD4, ¿no? Específicamente con las células T regulatorias que están asociadas con inmunosupresión. Pero también, bueno, aquí con este panel consigo ver las células natural killer, con los diferentes tipos de células, de las células B, los monocitos también. Y bueno, aquí las células hematopoyéticas, ¿no? Que son el origen, ¿no? La principal fuente de estas células inmunológicas. Bueno, el proyecto lo comencé el año pasado, en septiembre del año pasado, y hemos venido colectando hasta ahora 10 individuos que tienen Li-Fraumeni syndrome. En realidad hasta ahora yo tengo 8 controles, esto de acá ha sido actualizado, y tengo hasta ahora 10 individuos clasificados con el PTEN, ¿no? Amartoma tumor. Este no era el PPT actual, en realidad ha habido una confusión, en fin, no ha cambiado mucho. Y bueno, he venido, como les había mencionado en el protocolo, colectando la sangre, diseñando mi panel, haciendo los primeros análisis del inmunofenotipaje.
Estoy colaborando con el Hospital Edinburgh aquí en Cambridge y bueno, con un colega que está súper comprometido con el proyecto también. Esto de aquí son resultados preliminares, ¿no? Del primer, digamos, ¿no? Del setting up del panel, ¿no? Y qué es lo que he observado así a grandes rasgos, ¿no? Sin poner mucha estadística todavía, porque todavía estamos colectando más individuos, ¿no? Y mientras más individuos uno tiene, pues más datos robustos. Pero, por ejemplo, aquí nosotros tenemos dentro de la distribución de los linfocitos CD4, ¿no? Esta es la primera caracterización que se hace en estos individuos. Entonces, como que no tengo una referencia para contrastar. Pero, por ejemplo, aquí nosotros en los CD4 tenemos que no hay mucha diferencia comparado con mi grupo control, ¿no? Que vendrían a ser individuos saludables. Pero como les había mencionado, yo estoy también fenotipando diferentes subsets, ¿no? Subpoblaciones dentro del conjunto de los CD4, ¿no? Y estos subsets, diferentes subconjuntos de CD4, son diferentes tipos de CD4, como los naïf, como les había mencionado, aquellas que van en transición, ¿no? Cuando reciben una señal, se van diferenciando hasta que llegan a tener completamente ya una identidad, ¿no? Para reaccionar contra un patógeno específico o un antígeno específico. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago desmetifico, digamos, ¿no? Los subconjuntos de CD4, pues aquí más o menos lo que yo veo es de que los naïf, los CD4 naïf, están relativamente más disminuidos comparados con mi grupo control. Y estas células, bueno, pues son muy importantes, ¿no? Porque son las células que nosotros necesitamos tener, ¿no? En números y en frecuencias considerablemente, porque necesitan estar allí para cuando se llega un virus, por ejemplo, necesitamos darles esa señal a estas naïf para que ellas puedan diferenciarse a un tipo específico de CD4 y combatir a ese virus específico, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que yo he venido observando, ¿no? Tengo naïf más o menos reducidos comparados con mi grupo control. Cuando voy, por ejemplo, a ver el conjunto de mis células CD4 que tienen ya una memoria, ¿no? Y ahí dentro de las que tienen una memoria veo diferentes tipos de células efectoras, como por ejemplo las TH17, ¿no? Que tienen un perfil más proinflamatorio, o las TH1, las TH2, ¿no? Que la TH2 es un poco más de supresión, ¿no? Que está asociado más con alergias. Aquí también veo, ¿no? Que hay diferencias en la distribución de estas poblaciones cuando lo comparo con mi grupo control. Entonces, más o menos, eso es lo que me da una idea, ¿no? De que estos individuos realmente puedan estar digamos, sufriendo un impacto en la frecuencia de estas células inmunológicas. Aquí no estoy mostrando todo, estoy mostrando más o menos a nivel de CD4, que es lo que en estos momentos es el foco dentro de mi estudio, pero también podemos juntar lo que he venido observando en los linfocitos B, por ejemplo, que también veo que hay un desequilibrio de lo que normalmente nosotros deberíamos de ver en un contexto saludable. Y también, por ejemplo, los monócitos, ¿no? Que también lo he visto bastante aumentados en algunos individuos que ya están recibiendo el tratamiento. Entonces, son datos bien preliminares. Aquí, por ejemplo, cuando yo voy a ver mis T regulatorias, yo no lo veo que haya diferencias, ¿no? Si quiero entender un contexto de inmunosupresión, por ejemplo, porque las T regulatorias están asociadas con suprimir la respuesta inmunológica. Pero interesantemente, en un estudio utilizando el modelo animal en el ratón, pues han encontrado de que estas células, cuando lo ven números, no, o sea, los números no cambian,
en este contexto, ¿no? De ver las mutaciones TP53 o PTEN. O sea que no se observa diferencias en los números ni en las frecuencias, pero cuando van es por un efecto compensatorio. El sistema inmunológico también puede tener eso, ¿no? Si hay un tipo de célula que está disminuida, está, digamos, haciendo una compensación y ese defecto no se va a observar. Pero lo que sí se ha observado en el modelo animal es que a nivel molecular sí se ha observado que existe algún tipo de inmunodesregulación a nivel del FOXP3. Cambios, ¿no?, en la expresión de FOXP3 en estas T regulatorias. El FOXP3 justamente es un factor de transcripción de las células T regulatorias, CD4 T regulatorias. Entonces, hay mucha más aquí por investigar, ¿no? Aquí PD-1, quería ver la expresión de PD-1 también en el CD4, porque como saben, PD-1 hoy en día pues, es un marcador, ¿no?, muy importante de monitoreo, ¿no?, para inmunoterapias, ¿no? Y bueno, tampoco no veo muchas diferencias. Por eso es que también esto lo llevo a la parte molecular, ¿no? Para hacer el sorting de estas células específicas y poder ver a nivel transcriptómico también, ¿no? Bueno, esto ya aquí les quería compartir porque también estoy viendo en el contexto de las células hematopoyéticas, como les había mencionado, ¿no? Yo había estado trabajando con células hematopoyéticas de la sangre, de la leche materna, ¿no? En donde pues habíamos observado que en las mujeres VIH positivas y que están dando de lactar a sus bebés tienen un gran riesgo de transmitir el VIH a través de la lactancia materna, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente la composición celular de la leche materna tiene justamente células, ¿no?, que son alvo a infección por el VIH, ¿no? Y eso ya se había demostrado, ¿no?, de que existen algunas células hematopoyéticas que son aquellas que, por ejemplo, no tienen una identidad, ¿no?, sino que están allí para dar origen a nuevas células inmunológicas, vamos a decirlo así, ¿no? Y como no tienen una señal, o sea, digamos, están como durmiendo estas células, pues muchas veces llegan a ser algo para diferentes tipos de virus, como por ejemplo el VIH, ¿no? Porque el VIH se puede esconder en estas células que están durmiendo, digamos, que no están recibiendo señales, y en algún momento de la vida de estas personas se va a activar, ¿no? Y ahí el virus puede resurgir. Entonces aquí estuve tratando de ver también en este proyecto actual, ¿no?, la expresión de células hematopoyéticas de acuerdo a la expresión del CD45, porque justamente el CD45 es un marcador muy importante, ¿no?, para la supervivencia de linfocitos, para las respuestas a citoquinas y para la señalización del TCR. Como les había mencionado, por ejemplo, en el contexto del VIH, ¿no?, estas células que están en esta región, por ejemplo, que son CD45-DIN, DIN significa de que tienen una expresión media, ¿no?, de CD45. Por ejemplo, estas células de aquí, que son clasificadas con el CD34, que es un marcador de células hematopoyéticas, son células más susceptibles a infección por el VIH. Mientras que, por ejemplo, estas de aquí, que ya tienen una expresión más marcada, digamos una expresión más alta, que se le llama CD45 high, junto con el CD34, van a ser menos susceptibles a infección por el VIH. Entonces, de acuerdo a la diferenciación de las células hematopoyéticas que se da por diferentes tipos de expresión de marcadores como el CD45 o el CD34, su susceptibilidad va a ser diferente frente a un virus o frente a llegar a ser células cancerígenas. Entonces,
Por este contexto, también estoy muy interesada en traer esta información, ¿no? En el contexto del TP53 y del PETEN. Lo que he observado hasta ahora, bueno, son datos preliminares también, ¿no? Tratar de ver más o menos cuál es la distribución, ¿no? De estas células de acuerdo al CD45. También es más o menos diferente a lo que se observa en los controles saludables, pero también lo que voy a hacer es ir a la parte molecular, ¿no? Aquí yo veo que hay una disminución, bueno, necesito aumentar los números, ¿no? De individuos también. Veo una disminución de los CD34 en los individuos que tienen Li-Fraumeni síndrome, comparado con mi grupo control, ¿no? Pero esto también se puede deber a que algunos de estos individuos ya están con el tratamiento y el tratamiento también disminuye el número de estas células, ¿no? Porque son células muy susceptibles, pero esto lo voy a conseguir determinar más a nivel molecular, ¿no? Viendo la transcriptómica y también las mutaciones, cómo están regulando, ¿no? La identidad de estas células. Y bueno, porque es importante esto, porque estas células me van a dar origen a diferentes tipos de células, ¿no? Del sistema inmune adaptativo y del sistema inmune humoral también. Con base a todos estos datos preliminares, yo hace 2 meses apliqué a un grant, ¿no? Que es el que es del CRUC. No sé si de repente algunos de ustedes lo habrán escuchado, es del Cancer Research UK. Es una de las charities más, digamos, prestigiosas porque acumulan bastante dinero de la población de aquí del Reino Unido, ¿no? Y que financian con mucho dinero instituciones como Sanger para hacer investigación. Entonces, apliqué en marzo, ¿no? Para esta llamada que hubo del Early Detection, una detección temprana, y justo hice la propuesta, ¿no? De lo que les he venido contando, ¿no? De esta idea, ¿no? De traer más luz en relación a la respuesta inmunológica, ¿no? Cómo esta se ve impactada por estas mutaciones en el TP53 y el PTEN, en la susceptibilidad a desarrollar estos diferentes tipos de cáncer en estos individuos. Entonces hice la propuesta, básicamente lo que les he venido comentando, ¿no? De lo que quiero hacer, tanto a nivel de células, viéndolo así a nivel sistémico de la sangre, cuantificar también las proteínas para ver la influencia de la inflamación y bueno, pues ver también la parte molecular de algunas células claves que a mí me interesan, tanto a nivel de RNA-seq, pero también a nivel de mutaciones, como les había mencionado. Nosotros usamos en Sanger, ahí en el departamento utilizamos el nanosec, que vendría a ser un tipo de secuenciamiento para poder identificar diferentes mutaciones somáticas y también a lo que le llamamos los signatures, ¿no? O sea, que serían las mutaciones que ya se sabe que están asociadas con el gatillamiento de diferentes tipos de cáncer. Es una técnica muy sensible y, bueno, nosotros lo utilizamos bastante justamente para tener este perfil de mutaciones somáticas. Y estos diferentes tipos de capas, ¿no? Tanto a nivel de inflamación como de celular y a nivel molecular, para tratar de responder, ¿no? Cómo es de que entre ellas, ¿no? Se van formando las piezas para poder tratar de entender mejor la susceptibilidad a desarrollar estos cánceres en una edad muy temprana, ¿no? En estos individuos. Y bueno, me salió la noticia la semana pasada y me han dado el grant, así que estoy muy feliz. Yo creo de que esto acá me motiva mucho más todavía, ¿no? Para continuar con este proyecto y también para afianzar, ¿no? Las cosas las ideas que uno viene a traer, ¿no? Y que puedan ser soportadas, ¿no? Por instituciones que realmente motivan, ¿no? Y bueno, estoy con los siguientes pasos para comenzar ya con este proyecto, ¿no? Para hacer la parte molecular, para hacer la parte de la descripción del perfil inflamatorio
y también pues hacer el follow-up, ¿no? Que sería el seguimiento de estos individuos, porque si lo que les he mencionado de resultados preliminares ha sido solamente en un punto de vida de estos individuos. Entonces, también lo que quiero ver es que si esta, digamos, inmunodesregulación, que es la hipótesis que yo tengo, que observo en un punto, pues se va a mantener, ¿no? A lo largo del tiempo en estos individuos, ¿no? Bueno, eso y agradecimientos, bueno, como siempre, ¿no? Comenzando por los pacientes, ¿no? Que son los que siempre están ahí motivados a querer contribuir con nuestros proyectos. Mi fellowship, ¿no? Que inicialmente me dio el dinero para poder hacer el setting up, ¿no? Del panel, el diseño del panel, y bueno, ahora tengo más dinero para poder hacer más cosas. Rajele Rajbari es mi manager, ¿no? Que es la que me ha dado todo su apoyo, porque esto no es un área de que ella está actualmente trabajando, si bien es cierto, complementa, ¿no? Los proyectos que mi grupo, ¿no? Que mi jefa viene liderando, ¿no? Y que ella ha sido bastante abierta, ¿no? De mente para poder contribuir con este aspecto. Y bueno, mis diferentes colegas, ¿no? De casa aquí en Sanger. Eso es todo. Me he pasado un poquito, me parece. Así que muchas gracias por su atención. Cualquier cosa estoy aquí atenta para responder sus preguntas. ¿Me han escuchado? Ay, no. Hola, hola. ¿Sí? Yo dije, ¿qué pasó? No, no, no te preocupes. Muchas gracias, Jacqueline. Muy bonita la presentación. Felicidades, felicidades por el premio. Ay, muchas gracias. No, es un logro muy grande, creo, ¿no? Eh, y de hecho que seguro nos va a traer más informaciones, ¿no? No sé por cuánto tiempo, no sé si hay un tiempo en relación al premio, en relación a Sí, la realización del proyecto. es un año. Es un Un año que año. me permite tener este piloto, ¿no? Con 10 individuos de cada grupo y poder demostrar esta hipótesis de la inmunodesregulación, ¿no? Y luego, bueno, pues después de este piloto uno ya puede aplicar, ¿no? Para un fondo mucho más grande, ¿no? Y poder ir un poco más allá, ¿no? A la búsqueda de fármacos, tratando de direccionar, ¿no? Hacia lo que voy a demostrar con evidencia de repente. Para mí en estos momentos es las T regulatorias, pero puede ser que encuentre otra por allí, ¿no? Así que es muy motivante. Sí, sí. Muchas gracias. Claro, no, de hecho, y para nosotros feliz de poder contar contigo, contar con tu experiencia y que seguro en algún momento más adelante puedas venir a comentarnos también estos resultados, ¿no? Me parece Sí, que es muy bueno, es un aliciente y bacán tener la primicia en este evento, ¿no? Genial, muchas gracias. sí, muchas gracias. Muy feliz también de en otra oportunidad traer la continuación de este proyecto. Sí. Sí, de hecho. Bueno, ahora tenemos tiempo para las preguntas, ¿no? No sé si hay algunas preguntas en el público. Déjame ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Igual creo que Hover de repente quería hacer algún comentario adicional. Pero mientras tanto estaba pensando, ¿no? De hecho, he visto ahí en la foto que nos mostraste, creo que conocemos algunas personas en común de ahí del Welcome. He visto a Lía, ¿no? Lía Chapel. Eh, me recuerda un poco, ¿no? Algunas conversaciones que hemos tenido sobre tecnologías, ¿no? Tecnologías high throughput particularmente. Eh, la, hay dos puntos, ¿no? Hay dos grupos grandes que están andando ahora, ¿no? Que tienen que ver, al menos en la parte de América Latina y algunos ensayos que estamos haciendo, con tecnología single cell, ¿no? De caracterización single cell, y la tecnología de transcriptómica espacial, al menos para las muestras que ya están eh, fijadas, ¿no? De una u otra forma. Entonces, por lo que he podido ver, tú vas a utilizar una tecnología que hace marcación de ciertas regiones, ¿no? De ciertas proteínas para clasificar las subpoblaciones y luego
se va a hacer, en el slide del proyecto he visto que se va a hacer single cell, ¿no? Mi pregunta era, ¿por qué hacer primero uno y luego el otro, ¿no? O sea, no sé, de repente tal vez era más fácil hacer single cell RNA-seq, ¿no? Hacer el transcriptoma a nivel single cell desde el inicio, ¿no? Y a través de la expresión de los marcadores, o perdón, de la expresión de los genes, categorizar las subpoblaciones, o si ya han visto que hay diferencias entre la expresión de transcriptoma, la expresión de las proteínas, y es por eso que primero están haciendo la caracterización de poblaciones por proteínas y luego harán la transcriptómica. Sí, muy buena tu pregunta. En realidad, el proyecto nace, yo ya vengo, como había mencionado, ¿no? He venido trabajando básicamente con los linfocitos CD4, y como estoy más enfocada en ese aspecto, ¿no? De los linfocitos CD4 inicialmente y también las células hematopoyéticas, si bien es cierto, uno puede hacer primero la parte de single cells y ver, ¿no? La trayectoria de las células y luego pues tratar de identificar cuáles serían las poblaciones que estarían más, digamos, asociadas con la condición, digamos, ¿no? Básicamente, para mí fue hacer la parte de citometría primero, porque yo ya tenía claro, bueno, más o menos claro en realidad, cuáles eran las poblaciones que yo quería hacer la parte molecular, en este caso los diferentes tipos de CD4, porque existe como que ya una base a nivel del modelo animal de la supresión de la respuesta inmunológica en estos individuos y que pueda estar dada básicamente por las células T regulatorias. Pero eso es algo, esa es una hipótesis que la voy a demostrar, ¿no? Que voy a intentar demostrarla, si es que es verdadera. Pero además porque al hacer esta parte de citometría, como había mencionado al inicio, que me permite hacer el sorting, el aislamiento de estas células al mismo tiempo, yo ya tendría las células como aisladas para poder hacer la transcriptómica, pero también es porque nosotros hacemos las mutaciones somáticas, la identificación, ¿no? De las mutaciones somáticas en estas células. Entonces, ha sido básicamente, es el motivo por el cual nosotros elegimos primero hacer la citometría, ¿no? Porque en casa nosotros tenemos que, de alguna forma, traer esa información de mutaciones somáticas. Entonces, tengo algunos colegas que están haciendo lo que tú dices, ¿no? Partiendo primero por lo otro, porque no se sabe nada absolutamente, ¿no? Acerca de la condición. Entonces, yo creo que ahí sería una estrategia, ¿no? Si uno no tiene una hipótesis, uno no tiene una idea de lo que, oye, quiero profundizar esto, porque, bueno, no sé, ¿no? Entonces, ahí sí partiría yo por las trayectorias de la single cell. Pero pienso yo, la estrategia sería diferente si es que tú ya tienes una idea de lo que tú vas a querer estudiar, ¿no? ¿Cuál va a ser los siguientes layers que le vas a aplicar a tu proyecto? Genial, No sé si... genial, muchas gracias. Bien. Sí. Pues sí, también estaba pensando, ¿no? La idea es caracterizar un poco esta cohorte, ¿no? Que es una cohorte de pacientes con cierto perfil hereditario muy específico, pero probablemente restricto a la población europea, ¿no? A la larga, ¿cómo verías algún producto de este trabajo? ¿Cómo de repente podríamos imaginar en alguna solución un poco más específica, digamos, práctica, ¿no? Después de probar las hipótesis que tienes? En el contexto de aplicarlo, bueno, yo digo, ¿qué es lo que he estado viendo, no? Por ejemplo, cada vez que hacía el inmunofenotipaje de estos individuos, yo me daba con que, bueno, por ejemplo, los CD34 que están disminuidas, veo que los naïf están disminuidos, he visto por ahí las CD8 también que están comprometidas,
y algunos de ellos, muchos de estos individuos realmente no están siendo intervenidos, ¿no? Entonces, eso fue más o menos el inicio de ir un poco más allá con este proyecto, ¿no? Porque conversando con mi colega que es de la parte clínica, me decía de que los individuos pues van haciendo ¿no? sus citas, hacen su chequeo, ¿no? Pero no están recibiendo ningún tipo de tratamiento. Y para mí era, si yo veo de que están con este comprometimiento, ¿no? De diferentes células inmunes, definitivamente están más susceptibles, ¿no? Que una persona saludable. Y yo siempre lo veo así, dentro del contexto del VIH, para mí era como que un virus puede entrar por allí, ¿no? Los infecta y los virus pues van a gatillar, ¿no? Y estos individuos ya están predispuestos. Entonces, yo más o menos por ahí lo enfoqué desde el inicio. Digo, tengo que tratar de incluir más individuos, tengo que tratar de implementar de alguna forma este monitoreo en la clínica, porque no podemos dejar a estos individuos así por así, ¿no? Tienen el comprometimiento de estas células que son importantes para la respuesta inmunológica, no tienen los niveles que deberían de tener y en cualquier momento un virus gatilla el cáncer que ya está ahí, ¿no? Latente. Yo, por eso, primero, para responder tu pregunta, con esto trato de implementar lo del panel, lo del monitoreo, ¿no? En la práctica clínica. Y lo otro, pues, si realmente consigo demostrar, ¿no? Ya con los diferentes layers a nivel molecular, ¿no? Y de secuenciamiento, que realmente hay algún tipo de células, ¿no? Que están comprometiendo la respuesta inmunológica, ¿no? De estos individuos, pues tratar de desarrollar fármacos, ¿no? Contra estas células, ¿no? Tratar de mejorar su respuesta inmunológica, que eso ya sería, ¿no? Para más adelante. Pero sí va siempre en la dirección de tratar de mejorar, digamos, ¿no? En el contexto del diagnóstico temprano y la prevención de estos individuos, porque todavía varios de ellos no han desarrollado el cáncer, ¿no? Genial, genial. Muchas gracias, Jacqueline. Ahora tenemos aquí la participación de César Ortiz. Hola, hola César, ¿qué tal? Puedes abrir tu mic. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, súper. Bueno, primero quería felicitar a Jacqueline por el excelente trabajo. Mi pregunta era sobre si ya realizaron o está en los planes realizar algunos análisis funcionales, porque, bueno, aquí en el grupo donde yo trabajo con leucemias y en algunos experimentos que trabajamos específicamente con interacción con macrófagos y hacemos el inmunofenotipaje de los macrófagos, esperando alguna respuesta o algún fenotipo diferencial en ciertas condiciones, pues no lo encontramos, pero por ejemplo, si esos mismos macrófagos no encontramos diferencias, los ponemos en cultura para la fagocitosis, entre otras actividades funcionales, ahí sí los encontramos. Entonces, tal vez considerando los linfocitos, que es una de las principales hipótesis que pueden estar modulados a nivel funcional, no sé si ustedes han realizado algo al respecto. Discúlpame, ¿cuál fue la pregunta? Si habíamos realizado estudios funcionales, ¿me dices? Exacto, exactamente. Estudios funcionales en las células, células T extraídas de los pacientes para ver si tienen algún perfil de respuesta in vitro, ¿no? Que pueda estar correlacionado o no con el fenotipo, el inmunofenotipo. Porque como comentaba, por lo menos en nuestro grupo a veces no encontrábamos esa relación. Así encontramos un inmunofenotipo y que tal vez no era el esperado, pero ya a nivel funcional, in vitro, sí encontrábamos unas diferencias en diferentes condiciones. Por eso era mi duda. Sí, bueno, respondiendo directamente a tu pregunta, no estoy desarrollando estudios funcionales con estas células. Sería interesante en realidad. Claro, ahí sería más o menos poniéndolo en contexto de tratar de estimularlas con diferentes factores, ¿no? Para ver cómo éstas se ven afectadas. Lo que he visto es en el contexto del modelo animal. Bueno, hasta ahora, así también, no he visto que otros grupos lo hayan desarrollado.
para ver la parte funcional a nivel in vitro, ¿no? De los CD4s. En el modelo animal, lo que se ha visto es a nivel de las T regulatorias, ¿no? Y por eso es que también estoy más con esa hipótesis de las T regulatorias, ¿no? Tratar de ver la parte transcriptómica. Pero sí, sería muy interesante ver esa parte como mencionas, ¿no? Porque la parte in vitro te trae más información también. Bueno, sería un punto a considerar. Tendría que ver la parte de la cultura. Muy interesante lo que dices. Yo lo que tengo ahora en realidad son un buen número de células, que es la que estoy utilizando para hacer la parte del sorting, ¿no? Y el secuenciamiento y la parte transcriptómica. Tengo una parte que tengo congelada también, entonces podría pensar en esa parte de repente hacer la cultura, ¿no? Y tratar de ver esa parte funcional. Muy, muy interesante lo que me planteas. Sí, sí, sería un punto adicional, ¿no? Para tratar de demostrar la hipótesis también. Sí, muchas gracias, César. A ti, Jacqueline, felicidades de nuevo por el trabajo. Muy, muy inspirador, realmente. Muchas gracias, muchas gracias. Jacqueline, Muchas gracias. permíteme, bueno, Sí, discúlpame. hola, vale. No, discúlpame, me desconecté un rato. Pero bueno, siguiendo un poco la pregunta de César, me llamó bastante la atención el hecho de trabajar con células, pero cuando queremos ver una respuesta o cuando queremos analizar propiamente la respuesta post-infección de un virus o la respuesta frente a cáncer, siempre se me viene a la mente la inflamación. Y la inflamación está de una u otra manera determinada por el nivel de citocinas. Entonces, me preguntaba si para probar tu hipótesis no sería también factible de repente probar o ver la expresión, quizás no de las citocinas, pero sí la expresión de los genes que tienen relación con las citocinas pro o antiinflamatorias. No sé, me quedó la duda ahí de solamente células y bueno, no sé si para tu hipótesis aplicaría, pero sí también sería importante considerar el rol de las citocinas, ¿no? Sí, ese es uno de los layers también, que lo estoy incluyendo. Es tratar de ver el perfil inflamatorio en estos individuos, en el plasma. Eso lo voy a hacer con una técnica Olink, que es bastante altamente sensible para identificar pequeñas cantidades de estas citocinas. En realidad no se ha descrito muy bien, ¿no? Cuál es la concentración en la que estas puedan estar en estos individuos en la sangre, pero también que me va a permitir cuantificar las proteínas del TP53 y del PTEN, por ejemplo, ¿no? Porque como había mencionado, estas proteínas por defecto ya ya están alteradas, ¿no? Tienen, por las mutaciones que tienen, el impacto es que su concentración va a verse comprometida, ¿no? De estas proteínas. Y dependiendo de cómo estas están digamos, en el sistema, pues eso también va a impactar en la respuesta inmunológica, como había mencionado desde el inicio, ¿no? Estas proteínas, como proteínas, la TP53 y la PTEN, están asociadas con la respuesta inflamatoria también. Entonces ahí es donde voy a cuantificar tanto el perfil de citocinas, ¿no? Y las proteínas del TP53 y del PTEN. Eso uno, después había otra cosa que iba a mencionar, que en relación a la inflamación, es muy interesante, como habías mencionado al inicio, ¿no? Que es lo que se ha observado, por ejemplo, también, creo que fue el año pasado, el anteaño pasado, que se publicó este paper muy interesante donde muestran de que eso fue primero observado en individuos, pero luego en el modelo animal, ¿no? Donde se observa de que la inflamación
está, digamos, presionando, ¿no? El shift, ¿no? El cambio de los wild type en el TP53 hacia el alelo mutante. Y eso en in vitro, ¿no? En in vitro pusieron como estaba mencionando César, ¿no? Las células de los individuos, ¿no? Que tenían AML, ¿no? Leucemia aguda, ¿no? Sacaron las células de estos individuos, las pusieron in vitro en el laboratorio, les pusieron ese contexto de inflamación, ¿no? Y vieron, no, las insertaron dentro del animal, ¿no? Y ahí vieron, dándole ese contexto inflamatorio al animal, vieron de que después de un tiempo, estas células que inicialmente tenían el wild type, se convirtieron en mutantes, o sea, cambiaron, hicieron un shift. Y eso fue súper para mí, o sea, definitivamente, ¿no? La inflamación está ejerciendo, ¿no? Este papel fuerte, ¿no? De hacer este shift de alelos hacia estos alelos mutantes, ¿no? Alelos wild type hacia. Entonces, definitivamente, Over, la inflamación es uno de los, para mí, ¿no? Yo digo, uno de los corazones de mi investigación es la inflamación, entonces voy a tratar de ver esa, digamos, ese brazo también, ¿no? Dentro de este proyecto. Gracias por tu pregunta. No, sí, bueno, me parece interesante, pero claro, entiendo que ahora está orientada hacia células, pero después de todos los que explicaste, utilizando citometría espectral y todos los alcances, me pareció interesante también ver, ¿por qué no?, el tema de las citocinas, ¿no? Que creo también, bueno, ya estoy pensando en voz alta, pero ahí podemos ver. A ver, ¿hay alguna pregunta de repente en la sala? ¿Alguien que desee preguntar, por favor? Alexis, creo que enviaron al chat te mandaron a ti las preguntas. No tenemos más preguntas en el chat. Creo que eran más los que levantaron, las intervenciones que tuvimos, entonces creo que todo bien. Sí, no sé si de repente, Jacqueline, quieres dejar un mensaje final para cerrar esta presentación. Bueno, yo lo que les había dicho desde el inicio, si es que tienen algún tipo de interés, ¿no? Por aquí, que estoy dispuesta a darles el contacto o apoyarlos, ¿no? Con esas oportunidades que puedan surgir por aquí. También hay cursos online, ¿no? Entonces, escríbanme si tienen algún tipo de interés, ¿no? Justamente ahí en Sanger tenemos esta parte de análisis de datos, de single cell, como había mencionado Alexis también, que se hace bastante por aquí. Y sobre todo esta parte de identificación de mutaciones, ¿no? Somáticas en el contexto del cáncer. Así que, bueno, si tienen curiosidad, algún tipo de interés, escríbanme y muy feliz ahí de interactuar con ustedes. Muchas gracias a todos por la atención, por sus preguntas y bueno, todo este tiempo que me han dado. Es un espacio, así creo que no había tenido antes un espacio así de más de una hora, creo. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Sober. Gracias a ti, Jacqueline, por tu tiempo. Sé que es un horario complicado para ti, pero agradecemos el tiempo, la voluntad y la buena investigación que nos has presentado, que es importante, creo, para poder, como tú me has dicho, extender lazos, y estamos en contacto contigo y de repente alguien de acá de la sala también, y sigamos avanzando, haciendo ciencia por este pedacito del mundo que se llama Perú. Gracias por tu tiempo. Sí, no, y justo creo que le había comentado a Alexis al inicio, o creo que fue en otra conversación que tuvimos, pues en Perú no tenemos nada de dato en relación al Lifra-Umeni syndrome
Hamartoma no estoy segura. No tenemos nada de datos epidemiológicos en Perú. Así que, bueno, buscando colaboraciones y todo, ¿no? Para poder al menos tener una idea de cuántos individuos que tienen estos síndromes existen en Perú, ¿no? Así que, Excelente. sí, poco a poco. Vamos a Vamos a hacer aquí las coordinaciones con las alianzas respectivas, a ver cómo nos va. Sí, de todas maneras. Esperemos que se pueda caracterizar un poco más esa población, ¿no? Yo creo que vale la pena invertir ese esfuerzo, particularmente porque para otros síndromes genéticos ya hemos visto que poblaciones de Perú, de aquí, inclusive de Brasil, tienen un perfil diferente, ¿no? Y eso tú también seguro que lo has visto en el lado inmunológico, ¿no? En las investigaciones anteriores. Pues sí, no, muchas gracias, Jacqueline, por tu tiempo. También entiendo que es un poco tarde allá donde estás, pero creo que todo ha fluido bien. Estamos muy felices de haberte escuchado. Felicitaciones nuevamente por el premio. He podido ver la calidad de trabajos que salen del Sanger y la calidad de colaboraciones que se están dando, ¿no? Justo ahora, más tarde, tenemos un miembro de nuestro grupo que con un proyecto justo en un análisis secundario single cell va a poder participar de un evento en Costa Rica, patrocinado por Wellcome Connected Science, y esperamos que hayan más colaboraciones en ese sentido, ¿no? Creo que es bueno para la comunidad, es bueno para nosotros como investigadores, ¿no? Y nada, pues bueno, con eso agradecerte nuevamente, ya estaremos seguro en contacto y esperemos que aquí también te hago comentario que en esta sesión tenemos un gran número de miembros de la Universidad Católica Santa María, que está como coorganizador de este evento. Entonces, en Arequipa también hay unos perfiles bastante interesantes que sería bueno mapear. ¿Ok? Interesante, muchas gracias. Me había olvidado de comentarles estos cursos de single cell que se realizan en diferentes países, como en Costa Rica, en Brasil, en México. David Adams, que es el coordinador de CASA, me ha comentado de que el próximo año, en el 2026, se va a llevar a cabo en Perú. Así que muy interesante. Yo creo que va a ser una buena oportunidad ahí para todos los estudiantes. Pero cualquier cosa, les voy a mandar el dato ahí para que ustedes también lo distribuyan con la gente. Creo que va a ser una excelente oportunidad. Perfecto. Sí, no, de todas maneras, David es muy encariñado, creo, y muy querido también acá en América Latina. Entonces, no, es muy bueno y qué chévere que pueda ir es en Lima, si no me equivoco, el curso. Algo había escuchado, pero bueno, seguro que vamos a estar más en contacto. Seguro Gracias. vamos a tener más novedades. Sí, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por Gracias, Jacqueline. todo esto. Gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima. Muchas gracias. Esperemos que muy pronto. Chao. Sí, sí. Chao, chicos. Buena conferencia. Voy a tratar de seguir las siguientes. Gracias. Gracias. Ay, gracias. Bueno, chicos, para continuar con nuestro evento, déjenme, voy a compartir aquí brevemente. Como parte de las actividades que nosotros realizamos, ¿no? en IMUCA, en OMICS, en organización con la Universidad Católica Santa María, ¿no? Nosotros tenemos un programa de formación de nuevos científicos, ¿no? Ayer les comenté brevemente de lo que se trata, las implicancias que tiene en la población de estudiantes que participan, ¿no? Nosotros comenzamos este año con este programa donde seleccionamos un número de 15 chicos de diferentes universidades, de diferentes carreras, siempre asociadas a la ciencia de la salud, siempre con un interés compartido en inmunología y cáncer, ¿sí? Pero en este caso, alumnos de últimos años que puedan tener un deseo particular de trabajar, una motivación particular de ejercer actividades en investigación. Entonces, es un Journal Club, ¿sí? Pero que tiene dos fases. Entonces, en la primera fase nosotros trabajamos un modelo de sesiones internas, donde los chicos que forman parte de este Journal Club, junto con un mentor, desarrollan algunas actividades para entender el paper, para discutir los métodos, ¿sí? Y luego se da una sesión abierta, donde los chicos que fueron previamente entrenados realizan la presentación del trabajo, realizan la presentación del artículo científico y comentan, ¿no? algunos detalles con un público totalmente abierto, libre, que puede registrarse para formar parte de estas sesiones. Entonces, en nuestra página, esta es nuestra página omix.pe, en la pestaña Journal Club, ustedes pueden encontrar informaciones del programa de formación de nuevos científicos. Hay videos de las sesiones pasadas. A la fecha ya hemos transcurrido
por 2 módulos, y ahora vamos a tener la semana que viene, el miércoles, vamos a tener la sesión de macrófagos en cáncer, que como pueden ver aquí, está liderada actualmente por el doctor César Ortiz. Sí, en macrófagos en cáncer. Anteriormente ya hemos tenido las sesiones de cáncer hereditario en el contexto del cáncer colorectal con Anthony Campos y el segmento de vesículas extracelulares conmigo. Entonces, en adelante vamos a tener todavía 2 sesiones más. Y la segunda parte de este programa de formación de nuevos científicos, que ya se desprende un poco de la idea del Journal Club, tiene que ver con el desarrollo de proyectos de investigación, ¿no? Con un módulo de redacción y producción científica, en el cual con estos chicos, ¿no? Los chicos que fueron seleccionados al inicio del año, después de tener una especie de introducción a través del Journal Club, vamos a desarrollar algunos proyectos de investigación, vamos a seleccionar los temas de estos proyectos, vamos a describir, probablemente comiencen como una revisión, pero esperamos que a la larga se concreten en investigaciones que puedan, a través de colaboradores, como han visto, ¿no? El contacto que ya tenemos con la doctora Jacqueline, con otros colaboradores que van a presentar también sus investigaciones más adelante. A través de estos contactos puedan desarrollar o participar en investigaciones y luego llevarlos a las universidades de origen para poder aumentar el conocimiento que tenemos sobre estas áreas, particularmente asociadas a cáncer, ¿no? Entonces, en este punto, me gustaría agradecer al comité gestor, ¿no? Dentro de IMUCE, de OMIX, formado por el doctor César Ortiz y por el candidato doctor Anthony Campos, y al comité gestor de la Universidad Católica de Santa María, formado por las doctoras Yoma Itabalta y Karina Rosa Paredes. Entonces, hice esta introducción porque, en principio, como había comentado, nosotros vamos a tener una sesión la semana que viene, el próximo miércoles. Esa sesión acaba de ser lanzada en nuestros canales de redes sociales, en LinkedIn, Instagram y Facebook. Es guiada por el doctor César Ortiz Rojas, pero va a ser presentada por los estudiantes citados aquí, Gerardo Delgado Calizaya, Tania Sencara Rojas y Lucía Villanueva Sardón. Entonces, si ustedes desean participar, pueden ir a nuestras redes sociales, encontrar el link o simplemente escanear el código QR que está aquí. Entonces, en la parte siguiente a nuestro programa de formación de nuevos científicos, vamos a desarrollar proyectos. Y justamente una de estas ideas que surgieron, ¿no? A lo largo de la investigación del próximo expositor, pero que pudieron ser reforzadas por los componentes que se han ido viendo en las sesiones que tenemos hasta ahora, tiene que ver con la presentación del el biólogo Julio César Duque Gaviria. Déjenme compartir aquí. Aquí. Okay. Entonces, a continuación vamos a tener la presentación de Julio Duque. Él viene del William Cancer Institute de la Universidad del Quindío en Colombia. Y él va a hablar sobre el sabotaje celular, mecanismo de inmunoevasión tumoral, ¿no? Este es el diseño de un proyecto que se va a desarrollar próximamente, ¿no? Va a formar parte de algunas de las evaluaciones que vamos a hacer después del primer módulo del Journal Club, ¿sí? Y no sé, Julio, ¿estás por ahí? Hola. Sí, señor, aquí estoy. ¿Me Ok. ven? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Voy a parar de compartir para que puedas iniciar tú. Aquí. Bueno, mientras tanto, tengo que comentar que Julio es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías de la Universidad del Quindío en Colombia. Él es miembro adherente de la Asociación Colombiana de Infectología y de la Asociación Colombiana de Virología. Ha participado en proyectos de investigación en bioinformática, transcriptómica y metagenómica. Cuenta con experiencia como auxiliar de laboratorio en biología molecular y también como auxiliar de investigación en el Centro de Investigaciones Biomédicas de su universidad. Del programa de verano de investigación científica y tecnología del Pacífico del programa Delfín, y actualmente colabora en proyectos enfocados en inmunoterapia y medicina de precisión en el Williams Cancer Institute, que representa hoy día. Ok, entonces, ¿todo bien por ahí, Julio? Sí, señor. Muchas gracias por la presentación. ¿Se puede ver mi pantalla bien? Sí, todavía no está pantalla completa, pero sí podemos ver tu pantalla. Ahí ya Sí. queda bien, se puede ver Ahora bien. sí. Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos también por permitirme estar aquí el día de hoy y también por la participación en esta jornada de biología tumoral. El día de hoy vengo a hablarles sobre un tema bastante interesante
que he decidido llamar sabotaje celular, mecanismos de inmunoevasión tumoral. Y bueno, para empezar a hablar de esto, primero me gustaría dar una introducción de lo que significa la inmunoevasión. A priori, el concepto de inmunoevasión puede parecer bastante intuitivo, ¿no? Evadir la respuesta inmune. Sin embargo, me gustaría dejar aquí una breve definición propuesta por Rizzo y Howen en el año 2023, que nos habla acerca de cómo estas células tumorales logran llegar a un momento determinado en el que va en la acción de las células inmunes. Y es que hasta hace varios años el cáncer se consideraba una enfermedad meramente intrínseca, nada más dependía de mutaciones y no se tenía en cuenta el sistema inmune como un factor importante. Pero a día de hoy, esta es una versión, digamos, un poco antigua, porque ya hay una nueva de los Hallmarks of Cancer. Tenemos aquí contemplada la inmunoevasión como una de estas marcas distintivas de esta enfermedad. Entonces, nosotros podemos encontrar acá abajo un gráfico en el que hay una propuesta desarrollada por Cromer y colaboradores que propone un modelo de las 3E de la evasión o el escape inmune tumoral. Y es que nos habla de que las células inmunes están en constante presión selectiva a través de la inmunovigilancia. Es decir, el sistema inmune juega un papel un poco de selección natural que viene a seleccionar mediante una deriva clonal a ciertas células que logran superar esa respuesta inmune. Y por eso nos propone el modelo de las 3E, donde principalmente hay una eliminación por parte del sistema inmune de las células tumorales. Posteriormente hay un equilibrio donde se mantienen las células tumorales incipientes y las células que vienen a ser más controladas por el sistema inmune. Y finalmente estas adquieren, o las que tengan la capacidad de evadir la respuesta inmune, logran escapar de la misma y forman el tumor o se diseminan a través del cuerpo. Teniendo en cuenta esto, me gustaría traerles a colación el día de hoy un modelo propuesto por Claudia Galassi y colaboradores. El año pasado, perdón, salió el paper donde nos propone de manera homóloga o más bien de manera análoga a este modelo de las 3C, el modelo de las 3C, donde es un modelo, digamos que está centrado en la evasión inmunitaria y nos habla de que el cáncer utiliza ciertas estrategias para evadir la respuesta inmune que están clasificadas en tres principales características, que vendría a ser el camuflaje, la coerción y la citoprotección. Y a partir de este modelo vamos a desarrollar entonces la presentación del día de hoy y les voy a exponer algunos métodos o algunas estrategias que emplea el cáncer y las células tumorales en sí para evadir esta respuesta inmunitaria. Entonces vamos a comenzar con la primera, que es el camuflaje. El camuflaje vendría a ser una característica de evasión tumoral en la que básicamente la célula tumoral, la célula cancerígena, logra disfrazarse o ocultarse de la vigilancia inmunitaria. Entonces los autores proponen que esto puede darse a través de efectos en el procesamiento y presentación de antígenos, la evasión del reclutamiento de las células presentadoras de antígenos, la fagocitosis defectuosa inducida por muerte celular inmunogénica y la exclusión, que ya vamos a tratar ahora en un momento. Entonces, me gustaría comentar estas primeras figuras donde aquí vamos a ver paso por paso de las que acabamos de hablar. Tenemos en la figura A lo principal, que es un defecto en la presentación y el procesamiento de antígenos. Las moléculas del MHC de clase 1 son importantísimas a la hora de la presentación de los antígenos hacia las células efectoras, como las células TSD8, a través del reconocimiento mediante las TCR. Entonces, aquí podemos ver a la izquierda donde la actividad inmune es positiva y la célula efectora se une a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y logra detectar una anomalía en la célula, lo cual conlleva a la liberación de perforinas y granzimas que van a inducir a la cascada de caspasas y por ende a la apoptosis de la célula. Pero hay un mecanismo de inmunoevasión tumoral donde la célula, mediante mutaciones somáticas o silenciamiento epigenético o inclusive a través de la interrupción posttransduccional de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, logran subexpresar o directamente no expresar en la membrana
y finalmente evitan la detección inmune. Aquí en la B tenemos, por otro lado, otro mecanismo en donde tenemos a las células presentadoras de antígeno con sus receptores que detectan ciertos patrones, los famosos patrones moleculares asociados a daño, y dentro de ellos está, por ejemplo, el ATP extracelular, que es fuertemente inmunoestimulador. Ahora, estas células que liberan, estas células moribundas que liberan el ATP extracelular, mediante la autofagia, logran captar la atención de las células presentadoras de antígeno y un buen reclutamiento de las mismas en el microentorno tumoral. Pero vemos el mecanismo de evasión inmunitaria donde hay una reducción en la autofagia a través de ciertas interrupciones en estos mecanismos. Y por otro lado, algunas proteínas como la CD39 y la CD73 logran desfosforilar el ATP hasta convertirlo en la adenosina, que vendría a ser, por el contrario, un fuerte inmunosupresor. Aquí tenemos otras dos figuras en donde vemos un déficit en la fagocitosis a través de la calreticulina, que recordemos que la calreticulina viene a ser detectada por algunos fagocitos para precisamente llevar a cabo este proceso de fagocitosis, pero entonces las células tumorales, como podemos ver acá, a través del complejo STC1, logran subexpresar, perdón, directamente interrumpir o mutar la calreticulina, haciendo que esta detección o esta fagocitosis sea imposible para el fagocito. Y por último, tenemos también dentro de la respuesta del camuflaje, dentro de la estrategia de camuflaje, cómo físicamente el tumor también excluye, o las células tumorales excluyen a las células inmunes a través del reclutamiento, por ejemplo, de fibroblastos asociados a cáncer, de liberación de factores como el TGFB1 y también a través de la deposición de proteínas de matriz extracelular, como por ejemplo el colágeno, que forman una barrera que evita que las células inmunitarias ingresen al entorno tumoral y finalmente lo convierten en un santuario inmunoevasivo. Listo, continuamos con la coerción, que es otro de los mecanismos descritos. En este caso, la coerción es más una respuesta activa en vez de esconderse y que es algo pasivo. Lo que hacen las células tumorales es directamente promover un ambiente inmunosupresor a través del sabotaje de algunas células inmunes y utilizando otras células de su entorno, las famosas células asociadas a cáncer, como los CAF o también, por ejemplo, los macrófagos asociados a cáncer, los linfocitos T reguladores, para promover esta inmunoevasión. Y aquí tenemos cuatro mecanismos, perdón, me pasé un poco. En el primero tenemos cómo hay una alteración en la presentación de ciertos ligandos celulares. Recordemos que uno de los mecanismos anteriores era no expresar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y esto también traería una consecuencia, y es que las células natural killers buscan activamente células que no presenten estas moléculas para así inducir una respuesta efectora. Entonces el cáncer, las células tumorales utilizan otros mecanismos para a su vez lograr evadir esta otra respuesta de las natural killers, que vendría a ser la presentación directamente de otros MHC no convencionales, como podría ser el HLA-G o el HLA-E, que en el contexto de la respuesta de los natural killers vendría a ser una señal de no pasa nada, todo está bien por acá. También tenemos acá un déficit en la liberación de DAMs, de patrones moleculares asociados a daño, y en la respuesta al interferón. Entonces, observemos acá cómo la mitocondria hay un proceso en el que se externaliza la membrana de la mitocondria y permite liberar estos ADNs relacionados al daño como una señal inmunoestimuladora que finalmente a través de Cas y Sting logran llamar a las células presentadoras de antígeno y atraer estas al microentorno tumoral. Pero en la evasión inmunitaria vemos como, por ejemplo, a ciertas proteínas como la BCL2, que es fuertemente antiapoptótica, logran interrumpir de cierta manera este proceso y finalmente no se ven reflejados estos ADN relacionados al daño en el entorno tumoral y por ende la respuesta o la maduración de la APC no va a ser lo suficientemente fuerte
debido a que la señal no es contundente, no es una señal relativamente de verdad significativa para poder generar la maduración. Aquí tenemos otros dos mecanismos en los que tenemos una alteración, unas alteraciones en la secreción de otras citoquinas. Por ejemplo, aquí vemos cómo las TCR se unen al complejo mayor de histocompatibilidad y destruyen a la célula tumoral, la inducen a apoptosis. Pero aquí también vemos como algunos citoquinas o algunos factores, como por ejemplo VEGFA y este VEGFR, logran convertir a las células inmunes hacia un fenotipo inmunosupresor, como por ejemplo las MDSC, y hacer que algunas células presenten en sus membranas al PDL1, al PD1, perdón, y TIM3. Y aquí tenemos en la D una modulación en el microentorno tumoral a nivel metabólico, donde encontramos que, por ejemplo, en este caso, no hay una interacción de COX-2 que produzca prostaglandina E2 y por ende no hay ningún problema a la hora de reconocimiento inmunitario de parte de estas células. Pero aquí, en el otro lado, vemos cómo COX-2 activa esta vía de producción de prostaglandina D2 y esta a su vez logra convertir las células inmunitarias hacia un fenotipo inmunosupresor, como por ejemplo aquí podemos ver los macrófagos asociados al tumor, que son de fenotipo M2. Finalmente tenemos la citoprotección, que es otro de los mecanismos propuestos, y en este caso es como un escudo, que lo que hace es que a pesar de que la célula tumoral recibe un impacto directo de la célula efectora, por ejemplo, linfocitos TCD8, esta logra hacer que su respuesta no sea completa, ya sea resistiendo el golpe, por decirlo de alguna manera, o directamente parando algunas cascadas de inducción a la apoptosis, como vendría a ser las cascadas de caspasas. Y para eso, estos tres mecanismos se pueden ver en lo propuesto por Galas y colaboradores, donde tenemos, por ejemplo, una membrana celular menos suave. Ya en un momento explico la implicación de la suavidad de la membrana celular en la interacción y en la sinapsis de los linfocitos TCD8. Y no hay suavidad, hay un TCR que interactúa con un MHC clase 1, logra reconocer las anomalías y finalmente a través de gran enzima de perforina logra hacer la respuesta efectora citotóxica, pero a la derecha vemos que hay un aumento en la suavidad de la membrana y esto está relacionado con la producción de lactina en el citoesqueleto, que finalmente lo que hace es que sea más suave y una membrana más suave en términos de sinapsis celular viene a ser una barrera porque dificulta el contacto directo de las TCD8 con las células tumorales. Aquí tenemos un defecto también en la señalización de muerte celular. Entonces, aquí podemos ver la vía de JAK-STAT, donde se ve activada y genera la muerte celular a través de una cascada de caspasas. Pero aquí encontramos cómo a través de mutaciones o silenciamiento epigenético, las células tumorales se ha visto que mutan este JAK1 y también la caspasa 8, y esto interrumpe definitivamente esta vía de inducción a la apoptosis derivada del contacto de la célula T. En este caso sí hubo contacto, pero la vía no se completó. Y también en este lado tenemos los mecanismos compensatorios que lo que hacen es que se da toda la respuesta completa, se induce a la cascada de apoptosis, pero en medio de ella hay ciertos puntos de control donde la célula tumoral aún tiene oportunidad de actuar y a través de autofagia o mecanismos compensatorios que le dicen a los otros mecanismos celulares de que ya todo está bien, reparaciones y otros procesos como degradación de algunos organelos dañados logran evitar finalmente la apoptosis, como queriendo decir que ya todo está completamente arreglado. Eh, en aras de mantener el tiempo de los 10 minutos, que sé que es poco tiempo, dejé algunos ejemplos para el final, pero me gustaría generar unas conclusiones a partir de lo que acabamos de ver, y es que este modelo de las 3C propuesto nos permite ver el cáncer como
de una manera más holística, viéndolo desde varios puntos de vista, atacando varios flancos y ya hoy en día no basta solamente con impulsar el sistema inmunológico a atacar, sino también atacar estos pequeños pero importantes, eh, digamos, estas pequeñas estrategias que utiliza el cáncer para evadir la respuesta inmune. Ver el cáncer desde una perspectiva de la citoprotección, el camuflaje y la coerción nos podría ayudar de manera a futura a desarrollar nuevas estrategias, nuevos modelos terapéuticos que tengan en cuenta varias de estas características que he descrito el día de hoy. Eh, no sé si me queda tiempo para explicar algunos ejemplos que encontré de otras revisiones o ya se acabó el tiempo. Sí, gracias, gracias Julio, en principio. Eh, Creo que es una presentación muy didáctica, muy bonita. Sí, tenemos unos 4 minutos más. Igual aprovechen reforzar de que en caso hayan algunas preguntas o comentarios, pueden usarlos en el chat o luego levantar la mano y abrimos la discusión. Dale, Julio. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, retomando, dejé estos ejemplos para el final de otros artículos bastante recientes, investigaciones recientes pues, de este año y años anteriores, donde se pueden evidenciar estos mecanismos de inmunoevasión tumoral. Tenemos, por ejemplo, la asparagina. La asparagina, se conoce por ciertas vías, es un aminoácido bastante conocido, eh, logra en este estudio, por ejemplo, regular de manera negativa la liberación o señalización a través de interferón tipo 1. Y esto lo hace mediante la vía de RIC1. eh, Actúa sobre esta vía, las células tumorales, al liberar la asparagina, logran activar a través de estos receptores esta vía que va a silenciar la producción de interferón tipo 1. Y aquí podemos ver un Western blot donde justamente a través de short harping se silencia la asparagina, la producción de asparagina, y podemos observar cómo este factor de regulación de liberación de interferón 3, que fue el que evaluaron en este caso, pues hay una diferencia notoria entre el control y este, que es claramente cuando lo que hacen es silenciar mediante mutaciones la asparagina o directamente aplicando asparaginasa para degradarla. También tenemos este secuestro de ATP, otra de los mecanismos de camuflaje que se encontraron este año. Bueno, el paper fue enviado el 2024, ahora se publicó en marzo de 2025, y lo que hablan es de una vía no convencional de autofagia. Sabemos que la autofagia normalmente promueve la respuesta inmunitaria a través del llamado hacia células presentadoras de antígeno, pero hay una en especial que está relacionada con BAC, que lo que hace es que el ATP, que empieza inicialmente de forma intracelular y que va a ser dirigido hacia afuera de la célula para llamar la atención de las APC, pues antes de que ocurra eso, autofagosomas lo envuelven, y estos autofagosomas son degradativos, o sea, nunca se van a abrir liberando nada, sino que van a comenzar a degradarse o a través de otros organelos de otras células, pero nunca se va a ver lo que trae adentro, que va a ser el ATP. El ATP, como les mencioné ahora, es una fuerte señal inmunoestimuladora, y esto no le convendría al tumor porque llamaría la atención del sistema inmune. Entonces lo que hace es recluirlo en estos autofagosomas, y aquí, como podemos ver en esta microscopía confocal con fluorescencia, encontraron que este LC3A es un fuerte biomarcador para autofagosomas. La quinacrina, que se une al ATP, fue marcada, fueron estos dos marcados, y se ve en la microscopía confocal como hay una colocalización tanto de la LC3A como de la quinacrina, o sea, del ATP, y esto quiere decir que el ATP está recluido dentro de estos autofagosomas, que finalmente se van a terminar degradando. Esto quiere decir que la célula lo que hace es hacer que su muerte sea silenciosa, porque sabemos que el sistema inmune vigila activamente las células que van muriendo, y donde haya mucha muerte celular, ahí va a estar presente el sistema inmune. Entonces lo que hace es de manera silenciosa morir. Estas células lo que hacen entonces es recluir ese ATP y finalmente mueren de manera silenciosa.
Dos estudios de coerción que me parecieron muy interesantes, este que es bastante reciente de la eritropoyetina, una hormona hematopoyética en algunos hepatocarcinomas y en melanoma se ha visto que lo que hace es que liberan esta hormona, producen esta hormona, el melanoma y el hepatocarcinoma, y esta hormona se dirige hacia los receptores EPOR de los macrófagos. Una vez llegan a estos macrófagos, lo que hacen es que los convierten en un fenotipo inmunosupresor a través de la activación de NRF2. Entonces aquí podemos ver cómo al evaluar mediante silenciamiento la vía de NRF2 y someter a estas células a una liberación de eritropoyetina, se ve bastante una diferencia significativa a la hora del crecimiento del tumor. Entonces, también por otro lado, este gráfico nos muestra de la, la regresión tumoral, ¿no? Si hay una regresión completa, una regresión parcial, y aquí podemos ver en el wild type no hay regresión, pero al momento de inhibir esta vía de NRF2, podemos ver una regresión que llegar a ser parcial en algunos casos o completa en otros. Entonces, esa hormona también juega un papel importante en coerción. Este me gustó bastante, son mitocondrias corruptas. Este es un artículo bastante reciente y es que esta fotografía que vemos aquí de microscopía electrónica proviene de un estudio anterior donde se sabía que a través de nanotúbulos las células tumorales le robaban energía a las células T, le robaban mitocondrias. Pero también hay algo interesante y es que ahora se encontró que no solamente le roban, sino que le dan mitocondrias, pero estas mitocondrias están dañadas. Son mitocondrias corruptas, que las he decidido llamar así, que se pueden transferir a través de nanotúbulos o de vesículas extracelulares y una vez llegan a la célula T, habría salvación si, digamos, la célula T hace el proceso de autofagia y renueva perdón, se llama mitofagia, que es donde lo que hace es reciclar o destruir las mitocondrias dañadas, pero el problema es que estas mitocondrias dañadas, curiosamente, tienen una señal que es USP30, que es resistente a la mitofagia. Así que las células T no se pueden liberar de estas mitocondrias dañadas y comienza a haber un proceso de hemoplasmia donde las mitocondrias de la célula T van a ser completamente reemplazadas por las mitocondrias dañadas, generando así menor capacidad de fosforilación oxidativa, menor energía, una senescencia más rápida, un estrés oxidativo, por ende falla en la activación y una pérdida de memoria inmunológica. Y aquí se puede ver cómo estas microscopías de fluorescencia nos permiten observar cómo las células, los linfocitos que fueron sometidos durante cultivo con estas células de melanoma y marcaron las mitocondrias de uno y de la otra, pueden ver cómo hay un reemplazo de las mitocondrias del linfocito T y pasan a ser mitocondrias de la célula tumoral. Y finalmente, este último ejemplo que me pareció interesante, este sí es de citoprotección, donde el artículo se llama cara a cara entre el tumor y las células T. Vemos como ahora hablábamos de que hay una sinapsis entre la célula T y la célula cancerígena, pero en este caso esta sinapsis se ve interrumpida por algunas señales como BCL2, que justamente el doctor Garay lo hablaba ayer con FAM3B, y el tema del BCL2, surbivina también, y el P53, que también es bastante conocido por esta vigilancia de genómica que tiene, ¿no? También aquí tenemos un microambiente inmunosupresor a través del efecto Warburg, donde claramente el tumor va a comenzar a tener más captación de glucosa, a liberar más ácido láctico, que finalmente va a inducir esta inmunosupresión. Y esto me parece interesante porque estos ejemplos nos muestran cómo a través del modelo de las 3C que hablábamos anteriormente, se pueden clasificar de manera estratificada estos mecanismos para darle un orden y finalmente poder llegar a desarrollar nuevos tratamientos basados en varios órdenes a la vez. Atacar citoprotección, atacar camuflaje y atacar coerción. Y estos ejemplos me parecieron interesantes. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Julio.
Creo que la información nos ha traído nuevas reflexiones, ¿no? Aquí tenemos un par de comentarios en nuestro chat. Eh, Aquí el primer comentario de Betty Martina Valdivia nos pregunta, ¿no? Si en pacientes obesos con leucemia ya se ha descrito mayor riesgo de enfermedad mínima residual, ¿no? Enfermedad residual, tal vez esto podría ser explicado por alguno de los mecanismos que se han ido mostrando, o tal vez alguno más. De repente, ¿quieres comentar brevemente? Bueno, no he leído mucho acerca de esto. Lo que sí sé es que en ese momento con el tema de las biopsias tumoral, perdón, de las biopsias líquidas, ¿sí? El tema de la enfermedad residual mínima ya se está evaluando y eh, la cosa es que preguntaba por leucemia, si no estoy mal. Eh, Sí, enfermedad mínima leuce- residual en leucemia leu- en pacientes obesos. Leucemia, sí, mira, lo que pasa, muy buena la pregunta, muchas gracias. En este caso, estos mecanismos van más enfocados a tumores, ¿no? Ya cuando son leucemias, que muchas de ellas, pues, no sé si la mayoría, en eso sí no sé si me estaré equivocando, pero ellas tienen propiamente otros mecanismos distintos que se pueden enfocar claramente en estos modelos de las 3C, pero que a la hora de, por ejemplo, generar un microentorno tumoral o manipular ciertas señales, quizás las dos primeras sí, pero esta citoprotección tocaría vigilarla mejor. En este caso, sí, no tendría la respuesta, pero me gustaría consultarla, sería muy bacano e interesante consultarla. Sí, sí, de todas maneras, para complementar un poco, eh, la obesidad cuenta como un factor de riesgo para varios tumores, ¿no? Entre tumores sólidos y algunos hematopoyéticos, y de cierta forma está asociado con un peor pronóstico de manera general, ¿no? Entonces, hay algunos tipos de muerte celular que todavía no se han abordado aquí, que de hecho, Julio, sería bueno incluirlo si es que se va a colocar este proyecto en las líneas futuras, ¿no? Del programa de formación de los científicos, porque hay otros tipos de muerte que están asociados a la conjugación de las mitocondrias, pero con implicancia de algunos lípidos, con alguna conversión de lípidos, con alguna captación de lípidos que están en el grupo, en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, de cierta forma, hay vías en las que se podría explicar, pero ciertamente depende mucho del análisis particular, ¿no? Porque a veces también en el caso de pacientes obesos no es necesariamente la acumulación de grasas que favorece la circulación de células tumorales, sino también es una condición que puede afectar la sobrevida del paciente como tal, ¿no? Entonces hay detalles entre clínicos y moleculares que deben ser analizados en conjunto, ¿no? Y creo que el mensaje de esta sesión tiene que ver más con el balance que esperamos, ¿no? Una condición normal, entre comillas, ¿no? Pero algo que ya también puede llevar a una desregulación en el cáncer, ¿no? Entonces ya se ha hablado de células T que atacan el cáncer, pero células T exhaustas que pueden ser engañadas, que pueden estar presentes, pero no atacar a un tumor, ¿no? Mecanismos a través de vesículas extracelulares, mecanismos a través de mitocondrias, que podrían estar asociados y que podrían ser buenos en un componente antitumoral, pero también protumoral, dependiendo cómo se vea, ¿no? Entonces, eso creo que merece mayor discusión y de hecho seguro vamos a tener más oportunidades de conversar más a lo largo de las próximas sesiones. Muchas gracias, Betty, muchas gracias, Julio. Además, aquí tenemos un par de comentarios de Mijael Espinosa, que celebra la mención de los nanotúbulos, ¿no? Ya de por sí son estructuras muy, muy interesantes y creo que con los diseños que has podido colocar aquí, entiendo que algunos son de los trabajos originales y otros son que tú has realizado, ¿no? Que tú has... Sí, señor. Sí, sí, señor. Algunos los realicé yo y los que no, los puse la referencia. Hola, ¿se fue la señora? Ok, volví, sí. Sí, 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 señor. Ya listo. Disculpen, se me fue la señal. Decía que tenemos comentarios agradeciendo por la presentación, ¿no? Felicitando por la inclusión de algunos elementos, ¿no? Lo de nanotúbulos, junto con la didáctica que has mostrado muy, muy bueno. Jean-Pierre Carrión nos comenta excelente. Y por último, Emily González agradece la ponencia y lo de las mitocondrias corruptas, ¿no? Parece un tema súper, súper novedoso.
Nos deja aquí una consulta: ¿en qué tipos de cáncer ya se ha caracterizado este mecanismo de supervivencia y cuáles serían las implicancias en posibles terapias? No sé si podrías brevemente solo mencionar en este trabajo, ¿no? Porque seguro que hay muchos otros y ahora van a salir más en diferentes tumores, pero en este trabajo que mostraste, ¿cuáles fueron los tumores que formaron parte del estudio? En la de las mitocondrias corruptas, ¿sí? Sí, 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 por favor. Sí, bueno, en este caso se realizó un melanoma. Se realizó un melanoma y en realidad lo curioso es que este no era el objetivo del estudio, ¿no? El objetivo del estudio era otro, en ese momento no recuerdo cuál, pero notaron que las células T, al hacer una secuenciación genómica, perdón, una secuenciación del ADN mitocondrial, encontraron que el ADN mitocondrial de la célula T no correspondía al original de la célula T control, sino que en su lugar el genoma mitocondrial o el ADN mitocondrial correspondía al ADN mitocondrial del ADN mitocondrial del tumor. Entonces, eso fue curioso porque empezaron buscando algo, que eso suele pasar mucho en investigación, empezaron, como dirían por ahí, empezaron buscando cobre y encontraron oro. Y el objetivo como tal inicialmente era caracterización de algunas mutaciones mitocondriales, pero se dieron cuenta de que este ADN mitocondrial poco a poco iba invadiendo o reemplazando el ADN mitocondrial de la célula T. Así que decidieron, teniendo en cuenta este estudio de Saha en 2022, donde sabían que los nanotúbulos a través de nanotúbulos robaban energía, o sea, robaban mitocondrias, y eso inducía a una deficiencia energética de las células T, también se dieron cuenta de que estaba el efecto contrario. Lo que hacían también era donarle mitocondrias, pero estas mitocondrias dañadas, y al caracterizar estas mitocondrias se dieron cuenta de que USP30, que menciona ahora, que es una señal que inhibe la mitofagia, pues estaba presente y eso hacía imposible a las células T poder degradar estas mitocondrias. Entonces hicieron el estudio después con el objetivo que no era el primero, pero ya después hicieron la microscopía y se dieron cuenta, se percataron, aquí se puede ver cómo están marcadas con MitoTracker y DS-Red y cómo estas poco a poco suplantando las mitocondrias de la célula T. Entonces, es curioso porque menciona a los autores que es como si le transmitiera la energía negativa, ¿no? Así bien, bien espiritual, la energía negativa a la célula T, y en este caso fue con melanoma. Pero supongo que van a haber nuevos estudios porque la verdad es que el artículo se publicó hace muy poco, entonces es interesante. Sí, no, definitivamente. Voy a aprovechar en dejarles aquí en el chat la referencia del artículo que Julio acaba de mencionar, mitocondrias corruptas, ¿no? Publicado por IKEA y colaboradores este año, está fresquito, ¿no? Que bueno, Mm. muchas gracias, Julio. Como digo, seguro vamos a tener más oportunidad de discutir un poco más esto con las otras sesiones. Y nada, también muchas gracias a todos los que han participado con sus preguntas y comentarios. Voy a compartir aquí, solo Muchas para gracias a todos. continuar. Ok. Ok. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por su presencia. Voy a aprovechar esta sección para agradecer a los organizadores de este evento, OMIX y MUC, a la Universidad Católica de Santa María, y también a nuestros patrocinadores, ¿no? Este evento es patrocinado por IC Scientific, Biotecnómica, Indelab y Macet.